decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador. Doctor Ron, bienvenido. Quisiéramos conocer qué podría suceder el día de hoy en la Corte Constitucional cuando se tratará el decreto 500, uno de los más polémicos que emitió el presidente de la República ya como candidato. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Como siempre, honrado con la misma y disculpe sus minutos de tardanza, actualización de sistemas en la computadora. Bueno, creo que es algo que se venía esperando. Es uno de los decretos ejecutivos, como tú bien dices, más polémicos que ha emitido el presidente Noboa sobre la base de la justificación, es decir, sobre la base de la motivación utilizada al haber generado, digamos, esta incongruencia en la utilización de la institución jurídica fuerza mayor. Recordemos que esta serie de decretos, y el de hoy en la mañana también, en el cual se utilizó la fuerza mayor como la justificación a través de la cual un elector, en este caso, puede confundir un acto de gobierno con un acto de Estado, ¿sí? o con el proselitismo político respectivo de su campaña, considerarlo eso como fuerza mayor, y además también considerar como fuerza mayor el hecho de que la vicepresidenta Verónica Abad no se presente en la embajada de Turquía cuando ella se encontraba en estas vacaciones anunciadas, obviamente no materializadas. Digamos que ha generado bastante expectativa. Expectativa por dos motivos, Gustavo. El primero es eliminar la polémica y volver a darnos certeza jurídica de todo lo que puede estar sucediendo alrededor de esta situación, pero también un tema de orden institucional. Sí, yo creo que las voces jurídicas del país, el Foro Jurídico Ecuatoriano, colegas de Cuenca, de Ecuador, nos hemos pronunciado sobre la base de la posible desnaturalización de este tipo de instituciones jurídicas con fines políticos. Entonces, creo que esa es la expectativa más que otro tipo de situación política, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, perdón el personalismo en ese sentido, pero es más que nada devolución del orden jurídico y el orden constitucional a las actuaciones de gobierno y de Estado. Doctor Ron, muy buenos días. Uno de los temas que ha entrado a la discusión también, sobre todo dentro del Consejo Nacional Electoral, hemos escuchado a varios consejeros, incluso al mismo vicepresidente del CNE, Enrique Pita, respecto de que si bien en el Código de la Democracia se advierte que un candidato debe solicitar licencia sin sueldo, esto no está contemplado dentro del mismo código como una infracción, es decir, no hay una sanción al respecto. ¿Valdría alguna aclaración? Porque esta es una de las bases también por las cuales se está diciendo, bueno, no hay sanción, entonces no podemos hacer nada, es ambiguo, aquí no pasa nada y todo el mundo simplemente se lava las manos y pasa a otras entidades la responsabilidad sobre la toma de una decisión. Sí, Rosana, creo que es uno de los errores que ha cometido el Consejo Nacional Electoral de manera discursiva, el quedarse estrictamente con lo que se dice respecto de la aplicación del artículo 93, que es el tema de la licencia sin remuneración. Hay que dar la razón en ese sentido al Consejo Nacional Electoral. No hay, dentro de las infracciones leves, graves y muy graves, dentro de este catálogo infraccionario del Código de la Democracia, una sanción o una inconducta, una tipificación infraccionaria de la no pedida de la licencia sin remuneración. Pero recordemos que hay infracciones devenidas de esta conducta también, ¿no? Recordemos que ya lo habíamos analizado. Para mayor referencia, el artículo 278, 279 del Código de Democracia, que establecen las infracciones electorales graves y muy graves, número 3 y número 5 respectivamente, hacen alusión a infracciones de los servidores públicos que en campaña hagan utilización de bienes y recursos públicos para dicha campaña. Esa es como una infracción grave. Y una infracción muy grave es la disposición de erario, es decir, de gasto público con fines proselitistas. Entonces, digamos que se podría hablar de posibles infracciones, en este caso del presidente Noboa, sobre la base no del no pedido de licencia sin remuneración, sino de las actuaciones ulteriores en campaña. Porque justamente este pedido de la licencia sin remuneración lo que hace es hacer este paréntesis en el servicio público para que no se cometan estas infracciones. Los procesos electorales, como conocemos, son actos secuenciados, porque es parte de un sistema. Entonces, justamente la licencia sin remuneración hace que a posterior el presidente de la República no incurra en estas infracciones. Digamos que hay una salvedad, y ya que con Gustavo hablamos del tema de la Corte Constitucional, el decreto ejecutivo o a través del cual se declaró el estado de excepción,
¿sí? Por conmoción interna, digamos que es el escudo principal que está teniendo el presidente Noboa y en este caso el gobierno a través de la administración pública para no tener este tipo de infracciones, ¿sí? Aparte del pronunciamiento de constitucionalidad del decreto 500 de la Corte Constitucional, sería fundamental que esto se pronuncie, pero ya es tarde en este punto, ya estamos a 2 semanas del cierre de la campaña electoral sobre este decreto ejecutivo. Y te digo por qué, Roxana, porque el artículo 207 del Código de la Democracia establece todas las prohibiciones en este caso, de los servidores públicos y del sector público y su participación en campaña. Y claro, obviamente, por otro lado te dice, pero esto no correrá si es que estamos en conmoción interna. Y el último decreto ejecutivo, que tenía el tema de seguridad, obviamente el Animus, en este caso de precautelamiento de seguridad en el país, fue declarada por conmoción interna. Y esto está haciendo que tú veas al MIES, que en este caso Inclusión Económica y Social, y veas al Ministerio del Deporte, realizando actos que se podrían considerar como proselitismo, pero no son mientras existe el estado de excepción. Y por otro lado, y con esto cierro, tema del Consejo Nacional Electoral. Sí, el Consejo Nacional Electoral, digamos que tiene este límite, ¿sí?, de que no se constituye una infracción electoral el tema de no haber pedido la licencia sin remuneración. Sin embargo, el día de ayer, declaraciones de Enrique Pita y un comunicado de Elena Nájera, como consejeros, Elena Nájera ha señalado y ha pedido al Departamento Jurídico del Consejo Nacional Electoral que arme los expedientes para proceder con las infracciones respectivas, y no solo las infracciones por el tema de campaña electoral, sino también de pre-campaña. Y además, ahí hay que hacer un recorderis, perdón el coloquialismo, a la presidenta de la institución. ¿Sí? La presidenta de la institución no ha dicho absolutamente nada, y ella sí tiene la capacidad de establecer resoluciones y proponer resoluciones para que se dé un normal funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Y eso no lo ha hecho. De hecho, mira que dentro del diálogo digital se dice que la consejera presidenta está desaparecida, pero también los consejeros lo pueden hacer, ¿no? Con un tema de formación de una mayoría, que es lo que pretendió Nájera en su momento, que no tuvo el respaldo de Cabrera. Bueno, el señor nunca se involucra en nada, y menos Estela Cero, que tampoco se involucra en nada en decisiones políticas, que tampoco prosperó. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es un ánimo político en el Consejo Nacional Electoral de no realizar una fiscalización efectiva. Ahora, abogado Ron, el artículo 93 que usted ha citado insta a cumplir con un procedimiento, en este caso la licencia en caso de una candidatura. Hay consecuencias implícitas que el texto de este artículo trae, que esto conlleva ante el eventual incumplimiento, ante el cometimiento de una infracción. ¿Cómo debería funcionar la autoridad y el juez electoral? Claro, a ver, en primer lugar se tiene que presentar la denuncia por infracción electoral, ¿sí? Como te decía, no sobre la base del artículo 93, sino sobre la base del 278 número 3 y 278 número 5, ¿sí? Se tiene que presentar esta denuncia. Recordemos, Gustavo, que el candidato Tillería ya presentó una denuncia, pero no se configuró adecuadamente y no se calificó. Pero digamos, vamos a un procedimiento ordinario de juzgamiento de infracciones electorales. Se presenta la denuncia. ¿Quiénes son los sujetos activos en este caso? ¿Quiénes que pueden presentar la denuncia? Los sujetos políticos. Están calificados como sujetos políticos los siguientes: Consejo Nacional Electoral, por eso es lo que se llama tanto la atención para que esté presente las denuncias respectivas. Candidatos y organizaciones políticas, por eso también llama la atención que otras organizaciones políticas, aparte de Tillería, no hayan presentado las denuncias respectivas. Si es que la Revolución Ciudadana quiere hacer oposición, también tiene que hacerse responsable de hacer ese control, y hasta ahora la Revolución Ciudadana ha presentado la respectiva denuncia, ¿sí? Denuncias que son a través de organizaciones políticas, candidatos o directivas, como te decía, ¿sí? Y finalmente, los ciudadanos y ciudadanas que veamos afectaciones de nuestros derechos. Esa es la más complicada, es la más difícil de calificar, porque uno tiene que hacer una teoría argumental bastante fuerte para que diga, sí, mis derechos de participación política han sido argumentados porque el presidente de la República no ha pedido la licencia sin remuneración. Se presenta la denuncia. El primer paso en el Tribunal Contencioso Electoral es que se haga un sorteo de la causa, ¿sí? En este sorteo de la causa, el juez deberá, una vez sorteada la causa, el juez deberá, en la primera actuación jurisdiccional, deberá calificar la denuncia, es decir, si es que esta cumple con los parámetros que se han establecido en el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Principalmente motivación
acto que efectivamente se produce o se reproduce, en este caso como la conducta infraccionaria, más el anuncio al menos de pruebas racionales y motivadas. Después de esta calificación, ¿sí?, el juez tiene 30 días, eso es lo complicado, después de la calificación para hacer el juzgamiento. En ese juzgamiento intermedio debe haber una audiencia, ¿sí?, y evacuada la audiencia, en este caso de prueba y juzgamiento, principalmente el tribunal solo hace de pruebas, no juzga ahí mismo, se emite una sentencia. Pero las infracciones electorales, Gustavo, tienen doble instancia en el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, pueden ser apeladas y subirá a conocimiento del tribunal, el cual después de la calificación demora aproximadamente 10 días después de la calificación. Pero con plazos intermedios entre la una y la otra estamos hablando de más de 60 días de juzgamiento de una presunta infracción electoral. Eso es lo complicado, la falta de capacidad operativa que en este caso tendría el Tribunal Contencioso Electoral para el respectivo juzgamiento de las infracciones que se pueden producir alrededor del incumplimiento de las disposiciones del artículo 93, Gustavo. Y hablando del procedimiento, doctor Ron, del debido proceso, ¿era factible lo que esperaba y solicitaba el secretario jurídico de la presidencia, Stalin Andino, que se convoque en forma previa a la sesión de tratamiento que será el día de hoy, a una audiencia para que el gobierno responda a esta demanda? Queda en la Corte Constitucional, dentro de los procedimientos de inconstitucionalidad, o en este caso de las demandas de inconstitucionalidad, digamos que queda al arbitrio del juez. El reglamento igual interno de la Corte Constitucional puede, dar las facilidades para que en este caso el juez ponente, que tiene que elaborar después de la admisión de la demanda, que tiene que elaborar en este caso el proyecto de sentencia que va a ser conocido el día de hoy en el Pleno, a pedido de las partes, puede receptar no solo en este caso la justificación de la parte involucrada, es decir, de quien emite el acto presumiblemente inconstitucional, sino inclusive de amicus curiae. Pero creo, Gustavo, que en este sentido el juez no ha abierto esta posibilidad por un posible abuso, ¿sí?, por un posible abuso de los amicus curiae. Recordemos más o menos lo que pasó con el caso de Verónica Abad, ¿no?, que habían como 30 amicus curiae que se habían presentado justamente para dilatar las audiencias. Entonces yo creo que la Corte sesuda en este caso no dio paso a que se abra la posibilidad de escuchar a las partes, porque además, Gustavo, digamos que la revisión de constitucionalidad, en este caso de un acto normativo y en este caso un acto administrativo con efectos generales, ¿sí?, como fue calificado por la Corte Constitucional, no tiene pues que justificarse argumentalmente, porque se entiende que sobre la base de la garantía de la motivación y la teoría de la motivación, el propio decreto ejecutivo encuentra su propio funcionamiento en la motivación que debe estar en el mismo. Es decir, en todas las normas, ¿sí?, que generan esta relación de causalidad para que pueda ser emitido por la Presidencia de la República. Y nuevamente las disposiciones que tienen que guardar la constitucionalidad y no extralimitarse las disposiciones que la Constitución establece. Entonces, digamos que no es necesario la comparecencia, en este caso, del secretario jurídico de la Presidencia para dar una explicación argumental, porque todo tiene que estar manifiesto en el decreto ejecutivo. ¿Es previsible lo que pueda suceder en la Corte Constitucional el día de hoy? ¿Qué umbral, qué espectro de decisiones existe sobre esto? A ver, no es previsible porque la Corte Constitucional en las últimas actuaciones, no te digo siempre en respeto a la institucionalidad, ha dejado mucho que desear. No. ¿La Corte Constitucional ha estado demorada en el conocimiento de estas causas? Sí. Como te decía, el tema del decreto ejecutivo por la válvula que se está abriendo para que se siga haciendo la campaña. En ese decreto nos queda debiendo la Corte Constitucional. Sin embargo, en esta demanda de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo, digamos que la Corte Constitucional ha sido sesuda y no se ha demorado, ¿no? Ha tenido un ejercicio de priorización y está bien. ¿Cuáles son las posibilidades jurídicas del resultado? Y la Corte, en este caso, inclusive con la sentencia del día de ayer que tiene que ver con el nombramiento del superintendente de bancos, ha emitido una línea jurisprudencial que jamás había visto yo, ¿sí?, que es declarar violatoria una sentencia, en este caso de una acción de protección, y declarar que la propia sentencia es una reparación integral y además anular los efectos de la reparación integral automáticos. Primera vez que lo veo, primera teoría que hay que estudiarla. Entonces, digamos que sí hay cierto grado de imprevisibilidad en la Corte Constitucional. Ahora,
dentro de esa imprevisibilidad, digamos que hay tres opciones. Número uno, que se declare manifiestamente inconstitucional el decreto ejecutivo, ¿sí? Y en este sentido, ¿qué significa que sea declarado manifiestamente inconstitucional? Que los decretos ejecutivos posteriores que utilizan la misma motivación se tienen que caer por sí mismos, tienen que ser reformados, porque la Corte Constitucional no va a entrar a hacer un análisis uno a uno de estos decretos, ¿no? Yo creo que generará, en este caso, un precedente, por lo menos con repercusiones generales, y los decretos ejecutivos. Y ahora, doctor Ron, justamente, ¿cuáles serían esas repercusiones? En caso de que se diga que este decreto ha sido inconstitucional, ¿qué pasaría con Gelibert, con el mismo presidente de la República, Daniel Noboa? A eso iba, ¿sí? Si es que el decreto es declarado manifiestamente inconstitucional, las actuaciones posteriores que utilizan la misma forma jurídica y en este caso la misma motivación también serían inconstitucionales. Para contestar tu pregunta, Rosana, respecto de lo que pasaría con Cynthia Gelibert, ¿sí? Es decir, que en esa secuencia de actos también serían inconstitucionales, ¿sí? Ahora, si se declara una inconstitucionalidad o la constitucionalidad parcial, ¿sí?, que yo más bien creo que por ahí podrá irse a la Corte Constitucional, pero es difícil vaticinar. Una constitucionalidad parcial, es decir, que se da la configuración, en este caso, de la ausencia de Verónica Abad por negligencia en la presentación de su designación en Turquía, y que al mismo tiempo eso abre la posibilidad para hacer una designación dentro del staff ministerial según la Constitución. Creo que por ahí va, pero declarando inconstitucional la utilización de la fuerza mayor. Y de ahí la otra es que se declare la plena constitucionalidad, pero eso no va a suceder. Eso bajo ninguna circunstancia. Creo que se dé el tema de que se declare la plena constitucionalidad de estos decretos ejecutivos, porque ya lo hemos hablado muchísimo, ¿no? El tema de la fuerza mayor no es, o la configuración de la causalidad de la fuerza mayor no es un justificante adecuado, racional y en este caso ni siquiera ético. Bien, para ir a otros temas importantes como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor Ron, ¿coincide usted con la visión dada el día de ayer por Vicente Solano, otro constitucionalista, que señalaba que las denuncias puestas o interpuestas por la vicepresidenta de la República con respecto a la omisión que se ha hecho de ponerla a ella en la presidencia terminarán eventualmente en la Corte Interamericana o en la Corte Internacional? Sí, de hecho, digamos que es el camino adecuado, ¿no? Que las denuncias que ha presentado Verónica Abad terminen en la Corte, en el sistema interamericano, no necesariamente en la Corte Interamericana, sino digamos en el sistema, ¿no es cierto? Podría quedarse también en la comisión. Mira que es súper complicado seguir ya las acciones de Verónica Abad. De hecho, ya hay una imposibilidad manifiesta porque hasta determinado punto se logró darle un seguimiento de las acciones constitucionales que había presentado a título personal, a otras acciones, en este caso como la de la inconstitucionalidad de los decretos, pero a la par ha presentado nuevas acciones constitucionales. Entonces, en este punto, Gustavo, creo que es bien complicado seguirle el hilo. En lo personal no tengo el hilo de cuál es el estatus de lo que ella ha venido reclamando. Hasta la semana anterior lo podía recitar, pero el día de hoy ya desconozco. Mira, el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad, en este caso de las normas que dieron origen al sumario administrativo de Verónica Abad, ya le da, pues, en este caso, la posibilidad de acudir al sistema interamericano. Eso sí tengo plena certeza, porque si bien no se declara una violación per se de derechos humanos a través de la sentencia de la Corte Constitucional, al haberlo declarado manifiestamente inconstitucional y además con una cláusula que especificaba en esta sentencia de la Corte Constitucional que se señalaba que aparte no se respetó las garantías del debido proceso, o hacía que en la aplicación de este reglamento no se garantice el debido proceso, y además ratificó que las formas de destitución constitucional, o en este caso, sí, de destitución constitucional para el presidente y vicepresidente de la República es el juicio político en la Asamblea, y acá se pretendió otro tipo de destitución administrativa, digamos que abrió la posibilidad de que Verónica Abad señale que fueron violentados sus derechos a través de la iniciación de este sumario. Esa sentencia de la Corte Constitucional y la sentencia previa, en este caso que le devolvió la vicepresidencia de la República, digamos que podría llevarse a la Corte Interamericana, ¿sí? Ese es el primer precedente, porque se agotaron las vías jurisdiccionales en esa materia.
Ahora, como te digo, hay otro tipo de reclamaciones que ha iniciado Verónica Abad, que veremos todavía si es que se dan una configuración para que se diga, miren, se terminó absolutamente las reclamaciones en el ámbito nacional, se puede ir al ámbito internacional, pero no te podría decir cuáles son, pero de que va a terminar en el sistema interamericano va a terminar, y de hecho ya lo ha anunciado, y su abogada en el ámbito constitucional entiendo que sabe de litigio en el ámbito internacional, y hacia allá prosperará la situación. Ahora, en el largo plazo, doctor Ron, en el muy largo plazo, ¿podría traducirse, aterrizar esto en sanciones pecuniarias para el Estado ecuatoriano que tendría que pagar el fisco, es decir, los contribuyentes? Sí, a largo plazo podría darse, pero esto, como justo iba a intervenir en ese sentido, primero tiene que calificarse en la comisión, ¿no es cierto? En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrían dictarse ahí posibles medidas cautelares para la protección de ellas, y de ahí eso entraría a la Corte, ¿ya? Si es que la Corte ve que existe o que existió violaciones a los derechos humanos de Verónica Abad y que requiere de una compensación que manifiestamente pueda ser traducida al tema económico, sí. Lamentablemente nosotros, como ecuatorianos, como contribuyentes, nuevamente deberemos pagar, en este caso, las actuaciones gubernamentales. Solo te pongo un ejemplo, el tema, mira lo que va a pasar con el laudo de Chevron, mira lo que va a pasar con lo que pasó en su momento, que fue declarado igual por Corte Interamericana con la destitución de los diputados, ¿sí? Ya existen, pues en este caso, sentencias específicas, bueno, Chevron no todavía, pero de seguro el laudo arbitral va para allá. Ya existen sentencias específicas que ordenan compensaciones estatales, en este caso a los funcionarios que fueron inconstitucional o ilegalmente removidos de sus cargos. Digamos que hay un precedente. Doctor Ron, quizás usted ya mencionó en otro tema algo al respecto sobre estas decisiones de esta nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una de ellas el devolver la terna de la Corte Nacional para elegir al vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura, el 1, y quizás el más difícil de analizar esta resolución en torno al superintendente de bancos. Raúl González volvería a la superintendencia, mientras que Roberto Romero, si no me equivoco, el nombre no sería posesionado. Pero esto surge justamente, esta decisión está fundamentada, según los consejeros de Participación Ciudadana, de este fallo de la Corte Constitucional, que nuevamente puede prestarse para diversas interpretaciones. ¿Cuál sería la suya? Ay, Rosana, es más complicado todavía, ¿sí? Perdón por la exhalación en ese sentido, pero justo estudiaba ayer en la noche preparándome para la entrevista esta situación. A ver, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ya la nueva mayoría, digamos que es inamovible, ¿no? Por lo pronto, no sabemos qué pueda pasar con la causa contencioso electoral, ni qué pueda pasar en este sentido con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó un tema diferente. Ya vimos el cambio en la vicepresidencia del Consejo de Participación Ciudadana con una actuación de mayoría, y en ese sentido, pues ya ha empezado a operar, y las votaciones de esta nueva mayoría de 4/3 consejeros ya están teniendo sus repercusiones, ¿sí? En primer lugar, la devolución de la terna de la Corte a la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que estableció la resolución? Que justamente me parece que 1 o 2 de las personas que están ahí no cumplen con requisitos, ¿sí? Con los requisitos mínimos. Digamos que esto no tiene mayor contradicción, porque no es la primera vez que se devuelven, en este caso, a las autoridades que tienen que nominar ternas por el incumplimiento de requisitos de los postulantes. Yo creo que en ese sentido no hay mayor contradicción, salvo que de la revisión, en este caso, de los expedientes enviados por la Corte Nacional de Justicia, hay alguna omisión, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana, o una dedicatoria. Pero digamos que esa no va a ser materia de controversia, esta resolución. Ahora, el tema de la superintendencia de bancos, eso también es complicadísimo. El día de ayer se emite esta sentencia por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué dice la sentencia de la Corte Constitucional? En primer lugar, hay que entender qué tipo de acción es. Es una acción extraordinaria de protección. ¿Qué revisan las acciones extraordinarias de protección? En este caso, posibles vulneraciones de derechos en sentencias y fallos con fuerza de sentencia de otras cortes, ¿sí? De otras instancias.
En su momento, el señor González presentó una acción de protección cuando no fue posesionado después de haber ganado el concurso. ¿Qué pasó con esta acción de protección? Digamos que tuvo una resolución desfavorable. Él apeló de esta resolución de la acción de protección y fue a la Corte Provincial. En la Corte Provincial nuevamente tuvo una resolución desfavorable para tratar de simplificar el asunto y acudió, en este caso, a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. ¿Cuál es el resultado de las acciones extraordinarias de protección? Que dictaminen la vulneración de los derechos en las sentencias o juzgamiento. Eso ya fue declarado en la resolución de la acción extraordinaria de protección, pero además tiene que dictar medidas de reparación, y eso es lo que te decía al inicio de la entrevista. La Corte Constitucional ha considerado que la propia emisión de la sentencia ya es una medida de reparación. Primera vez que veo eso, digamos que habría que ver la teoría que está aplicando la Corte Constitucional. Pero además señala, en este caso, que existió la vulneración de derechos, pero hay una cláusula, ¿sí? Y está dentro de la ratio decidendi, además, que son estas normas que generan obligatorio cumplimiento dentro de las sentencias, que dice que esa sentencia, como te decía, ya es una medida de reparación, pero que no afectará concursos o mecanismos de selección posteriores a esa designación. Entonces uno dice, bueno, me declaras que se vulneró el derecho, González vuelve a ser el superintendente, pero la designación posterior no sirve. Entonces digamos que yo tengo válida una designación, pero también válida una designación posterior. Y digamos que la Corte Constitucional ha generado esta indeterminación, ¿sí? Que le dio chance al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que interprete esta sentencia a la conveniencia política y en este caso nombre al señor González como superintendente y desconozca el nombramiento del señor Romero. Pero es a raíz justamente de esta complejidad de la sentencia per se, de la acción extraordinaria de protección de en la Corte Constitucional. Entiendo, sí, que Raúl González ha presentado un recurso de aclaración. Esperemos que así lo haya hecho, ¿sí? Porque justamente el comunicado ayer del Ministerio de Gobierno señalaba que no se encuentra ejecutoriada por cuanto el accionante había presentado otro recurso. Entonces, la única forma de frenar la ejecutoría, en este caso de una sentencia constitucional, que son de inmediato cumplimiento, es que haya un pedido de aclaración o ampliación. Yo te diría más aclaración, porque es difícil de interpretar esta situación, ¿sí? Yo te digo, a primer vuelo de lectura, digo, la Corte Constitucional, diría, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana no podría nombrar en este caso a González porque existe esta cláusula en la sentencia, ¿sí? En esta parte de la sentencia, que está en la ratio decidendi, que dice que no afectará procesos de designación ulteriores. De acuerdo, tengo un proceso de designación, pero previamente se está reconociendo la vulneración en el proceso de designación de González. Entonces, digamos que ahí se te genera una posible antinomia jurisdiccional, no de interpretación, sino de jurisdiccional, es decir, de resolución. Esto está en desarrollo todavía, Rosana, no te podría decir hacia dónde va, pero creo que hay que esperar la institucionalidad. Si es que Raúl González presentó el recurso, hay que esperar qué resuelve la Corte en ese recurso y esperemos que con ese recurso de ampliación ya nos diga si es que él efectivamente puede o no puede posesionarse. Para mí, el Consejo de Participación Ciudadana se adelantó jugando políticamente. Bien, le agradecemos mucho, abogado Ron, por habernos acompañado. Siempre es un gusto, Gustavo Rosana, un fuerte abrazo. Declaraciones del especialista en Derecho Constitucional Esteban Ron Castro. Él es experto en Derecho Electoral, Derecho Constitucional, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad SEC de Ecuador. Son las 8:13 minutos. Buen día, vecina.